¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad tenemos la dicha de presentarles al ingeniero Óscar Ramos. Este episodio de SEMA Conecta, el podcast oficial del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción de la UPC, vamos a hablar sobre todo cómo el ingeniero consiguió sus primeras prácticas, la experiencia que tiene, más de 20 años en el sector construcción, y además es muy importante este podcast ya que también estudió en nuestra alma mater, la UPC. Ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal, Camila? Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Interesante tema. Exactamente. Además de ingeniero civil, es profesor de nuestra universidad. Puede ser que lo conozcan, enseña cursos como salud y ocupacional en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo de la ingeniería civil. También sabe un montón de cursos como calidad en la construcción y logística en la construcción. Así que, profesor, coméntenos, ¿por qué estudió ingeniería civil si hay tantas carreras? Coméntenos, ¿cómo la eligió? Sí, bueno, en principio era parte de lo que a uno le gusta, ¿no? Me gustaban los números, me gustaba la construcción. Yo veía cada vez que pasaba por la calle, vi una construcción, me quedaba viendo qué equipos, qué maquinarias, y dije, bueno, esta es una carrera en realidad para poder desarrollar, hacer crecer el país, ¿no? Fueron cosas que me llamaron para poder tomar la carrera de ingeniería civil, ¿no? Hay un mito en la ingeniería civil que dicen que si te gustan mucho los números, tienes que estudiar ingeniería. ¿Qué tan cierto es esto? No, eso es relativo, ¿no? Porque no me gustaban las letras, ¿no? Pero igual tuve que aprender. Igual en la vida profesional me llevó por leer contratos, sentarme en una mesa junto con abogados y que me digan, doctor, no, un momentito, ingeniero, ¿no? Entonces, en realidad, una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Pero sí es cierto que en ingenierías, ¿no?, hay un poco más de énfasis en la parte numérica. Claro. Este podcast lo hemos denominado Desafíos en la construcción, lo que todo ingeniero debe conocer o saber. Y queríamos preguntarle algo. ¿Tenía otra carrera que estaba por estudiar o fue ingeniería civil su primera elección? No, en realidad estaba entre ingeniería de sistemas e ingeniería civil, ¿no? Esas eran las principales. En mis épocas no había mucha diversificación en cuanto a carreras, ¿no? Hoy por hoy existen en ingeniería muchísimas, ¿no? Exacto. Pero sí, la parte civil fue lo que me llamó más la atención, ¿no? Wow. ¿Usted recuerda cómo consiguió sus primeras prácticas? ¿Tuvo que tocar puerta a puerta? ¿Contactos? ¿Cómo fueron sus primeras prácticas profesionales? ¿O pre? Sí, bueno, las prácticas pre, ¿no? Fue el año 2004, 2005 tal vez. Wow. No me acuerdo, ya no me acuerdo bien, pero en realidad es tocar puertas, empezar a lanzar el CV, ¿no? Como estudiante, en realidad mucho no había que llenar, ¿no? Y pude entrar a la Municipalidad de Lima. Había un proyecto que estaba ejecutando Cementos Lima en Villa El Salvador y querían fomentar un poco el tema de unas buenas prácticas constructivas, ¿no? Porque mucha gente tenía terrenos estándares de 60 metros cuadrados, 90, hasta 120, ¿no? Pero querían construir y no sabían, ¿no? Conociendo el suelo de Villa El Salvador, ¿no? Lo que necesitaban ellos era tener unos planos decentes, ¿ya?, por así decirlo, sin que ellos, o sea, dijeran, ok, me atrevo a hacer acá una columna de tanto por tanto, una zapata de tanto por tanto, cimiento corrido tal vez, ¿no? Entonces fue un poco más especializado, por así decirlo, ¿no?, en cuanto al diseño estructural y todo eso. ¿Cuáles eran sus cursos favoritos en la universidad? ¿La parte estructural o la parte de gestión? Ya que usted tiene un máster en todo lo que es gestión de proyectos. Sí, en realidad sí. La parte de estructuras me pareció complicado. Sí, era interesante, ¿no? Pero la rama de gestión fue la que más aproveché, más me gustó, ¿no? Y justamente por eso
varios años después de haber terminado la carrera, ¿no? Decido ir por este máster, ¿no? En la escuela de posgrado del UPC, dicho sea de paso. Claro, eso es muy cierto. Y según su experiencia, ¿cómo cree que ha evolucionado la construcción informal en nuestro país? Ya que según Capeco, más del 80% de construcciones en nuestro país son informales. Sí, hasta me atrevería a decir que un poco más, tal vez, ¿no? Ya cuando estudiaba, año 2004, 2005, por ahí, ¿no? Íbamos a algunos sitios a ver cómo eran las construcciones, ¿no? Cómo era la configuración estructural, ¿no? Veíamos mucho de edificaciones verticales, bueno, perdón, ¿cómo es? Escalonado vertical invertido, ¿no? Es decir, comienzas con un área muy pequeña en la parte de abajo y luego va creciendo conforme sube la cantidad de pisos. Sí. Sí, ¿no? Cosa de locos que no mucha gente se atreve, ¿no? A construir, pero la informalidad lo llevaba a eso, ¿no? La informalidad llevaba a cortar columnas, iniciar columnas en medio de unas vigas, ¿no? Y eso era ya lo 2004, ¿no? Hoy por hoy, sabiendo la sobrepoblación que hay, ¿no? Y sobre todo la idiosincrasia, creo yo, de la gente que lo que busca es ahorro en todo lo que pueda. ¿Para qué le voy a pagar a un ingeniero para que diseñe los planos? ¿No? Si mi amigo que construye, él sabe bien, ¿no? Que hay que poner, no sé, 4 varillas de tanto, y ¿para qué poner de media? Pues se puede poner de un cuarto, ¿no? Entonces va a buscar siempre el ahorro en costos, ¿no? Lamentablemente en nuestro país pues hay un silencio sísmico demasiado largo. Demasiado, ¿sí, no? Entonces, no hay, bueno, en realidad cuando hay un terremoto de verdad en Lima, muchísimas edificaciones se van a venir abajo. Eso es muy cierto. Por ejemplo, se decía que cuando venga el próximo terremoto puede ser de 8 a más, y eso que todas las construcciones, por ejemplo, que estén a los alrededores de la ciudad, o también en todo lo que es la parte de Miraflores para el mar, puede ser que se vengan abajo, como mismo dicen de que el Larcomar puede ser que esté en una zona que ya colapse. Entonces, sí, el tema de taludes, el tema de construcciones informales, además de, por ejemplo, ese diseño que puede ser arquitectónicamente muy bonito, a la larga puede ser que estructuralmente ni siquiera tengan los aceros que corresponden, que ni siquiera le permite, o que no hayan usado ni siquiera un programa como ETAPS o SAP 2000. Sí, totalmente, ¿no? Y eso de ahí, en realidad, como parte de esa idiosincrasia, ¿no? Es, me ahorro en todo lo que pueda, ¿no? Y el ahorro en todo lo que se pueda significa, en realidad, inseguridad, ¿no? Y desde la parte incluso de la construcción, ¿no? ¿Para qué tener un prevencionista, ¿no? ¿Para qué tener un SOMA? Me ahorro en eso y yo lo puedo hacer, ¿no? Total, mi maestro nunca se ha caído, tiene a su gente trabajando, entonces yo lo contrato, ¿no? Desde ahí parte la informalidad, ¿no? Hubo un tema muy importante que vimos en clase, que eran los 3 pilares fundamentales: el costo, el tiempo, y también lo que es la calidad. ¿Cómo usted ve esto influenciado gracias a la construcción informal? O sea, ¿cuáles son las diferencias clave en esos puntos de costos, plazos y calidad en el sector informal? Bueno, la triple restricción, ¿no? Alcance, tiempo, costo y calidad. Ahí lo que prima para la informalidad es, ¿no? Yo quiero más con un menor costo, ¿no? Entonces, siempre van a buscar el ahorro en costos. El tiempo en la construcción informal no va a ser un factor determinante, ¿no? Como si fuera pues un proyecto de una construcción de un hotel, de un centro comercial, ¿no? Ahí sí el plazo es importante, ¿no? Pero una construcción informal a ellos no les interesa si es que se atrasan un poco más, ¿no? Pero lo que buscan ellos es querer ahorrar en costos, ¿no? Entonces, la verdad es que si uno quiere pues
producto de calidad, ¿no? No va a pretender que el costo sea el mínimo posible. Y hay un tema bastante importante en el tema logístico, que usted también es experto. Cuando se construye todo lo que es la parte informal, hay muchos materiales bambeados. ¿Qué tan cierto es esto? Ah, sí, sí, sí. Es más, para un diseño de mezcla incluso, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Necesitas 8 bolsas de cemento. ¿Qué le hace una menos? Me ahorro en esto, ¿no? Claro, para un concreto de 210, ¿no? Entonces, bueno, si le quito uno, le quito dos. En realidad, me estoy ahorrando una cantidad importante, ¿no? Y eso es lo que hacen, ¿no? Igual en el acero, ¿no? Especifican, o el maestro dice también, ¿no? De tanto por tanto, y decides poner menos, ¿no? Entonces, sí, desde el punto de vista logístico, que en realidad creo que el sector informal no se preocupa tanto por eso, porque igual a donde sea la punta del cerro tiene que hacer llegar los materiales, ¿no? Y si puede hacer que sean menos, mejor para ahorrarse de repente uno que otro viaje, ¿no? Lo van a hacer. Claro. Hay una pregunta bastante particular que nos hicieron llegar. ¿Cómo afecta en el valor de la obra o el valor de la construcción después que ya se hizo realidad? Por ejemplo, una casa informal que se construyó de la peor manera posible, pero ahorrando mucho dinero, pero ahora la quiero vender. ¿Cómo es este valor de la propiedad? ¿Disminuye? ¿Es igual a la competencia? ¿Se mantiene igual? ¿Se esconde que fue de manera informal? Según La mayoría de veces esconden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una vez que hacen el tarrajeo, ¿no? Es un poco más difícil identificar si es que realmente pasa una columna o no pasa una columna, ¿no? Entonces, alguien que vaya a tasar esa propiedad tiene que tener muy buen ojo como para ver, oye, ¿sabes qué? ¿Sucede algo extraño acá o no? ¿No? Entonces, en realidad es algo escondido, ¿no? Mucha gente, ¿no? Empieza con su terreno, empieza a construir, ¿no? Y esa construcción, sí, va al municipio, saca su licencia, le dan la licencia, construye y luego pasa un tiempo, ¿no? Y amplía, y luego amplía y amplía, ¿no? Y lo que hace simplemente es no declarar esa nueva área, ni a registros públicos, ni a la municipalidad, ¿no? Por lo tanto, paga menos impuestos. Pero cuando quiere vender esa propiedad, ¿no? ¿Qué es lo que va a vender? ¿Cuántos metros cuadrados tengo en realidad que vender? Hay un pro y contra, ¿no? Claro. Lo mejor siempre es ir de la mano de la formalidad, ¿no? Si incrementas el área construida, bueno, vayamos a regularizar esto tanto a registros públicos como a la municipalidad, ¿no? Porque al final de cuentas yo lo vendo, ¿no? Y espero sacar en realidad el valor real, ¿no? Eso es muy cierto lo que dicen, porque a veces no se certifica todos los papeleos, todo, por ejemplo, esa manera construida de manera informal. Si mañana quiero tumbar la pared, la tumbo y no me importa si hay una columna. Y a la hora de venderlo, quiero meterlo igual al precio o sacar un poco más de la casa que está al lado, que sí se construyó de manera formal. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Nos podría explicar cuáles son los pasos que hacen formal a una propiedad? ¿Qué son los pasos a seguir? ¿Cuáles son? Sí, en principio uno tiene que ir a la municipalidad a solicitar un certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Entonces, la formalidad empieza ahí en ese punto, ¿no? Entonces, con ese certificado de parámetros uno sabe lo que tiene o lo que puede construir y no, cuántos pisos, qué área libre, ¿no? Densidad, qué más, cantidad de estacionamientos, ¿no? Entonces uno presenta primero un anteproyecto, se aprueba ese anteproyecto y luego pasa con todas las especialidades, se aprueba el proyecto, paga la licencia de construcción y luego ya empieza la construcción en sí, ¿no? Y empezar la construcción en sí es ceñirse a lo que está en los planos, ¿no? No es que, okay, yo tengo los planos acá de una casa de 2 pisos y termino siendo una de 4 pisos, ¿no? Entonces, si uno elige el camino del
la formalidad hay que ceñirse justamente a los planos, ¿no? Una vez culminado el proyecto, ¿no? Pide la conformidad de obra y después va a registros públicos, ¿no? A justamente declarar cuál es el área y todo lo demás, ¿no? Si sacas departamentos, tienes que estar independizado todos los departamentos, ¿no? Ingeniero, ¿y quién es el que supervisa o quien garantiza que sí se están cumpliendo según los planos? Y, por ejemplo, mi plano era de 5 pisos, pero yo estoy haciendo 6. En teoría es la municipalidad quien, cuando uno paga la licencia de construcción, también uno paga, ¿no? Por la supervisión, ¿no? Y ahí parte en realidad desde el cliente mismo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer, ¿no? Si realmente uno es formal, ¿no? Ok, ya tengo mi proyecto desarrollado, voy a buscar una empresa constructora, y si quiero ser más formal, por así decirlo, ¿no? Busco una supervisión que sea a los ojos míos como propietario, que no sé nada de construcción, ¿no? Para que vea si efectivamente el constructor está construyendo de acuerdo a los planos, ¿no? Porque también podría ser que un constructor ya sea medio informal, ¿no? Y especificaciones de pie de concreto de 210 y termina siendo uno de 140. ¿No? Entonces, la supervisión es que se tiene que encargar justamente de decirle, no, un momentito, ¿no? Tu concreto que tienes que pedir es de 210, ¿no? Eso es muy importante, como que siempre tener los estándares preestablecidos para poder cumplirlos y que un vivo no nos haga la pasada. El profesor Oscar también es muy importante mencionar que enseña planificación y control de obras. Y esta es la pregunta a ese curso. ¿Cómo afecta la falta de planificación y supervisión a la seguridad y durabilidad de una edificación construida de manera informal? Sí, a ver, como te decía hace un momento, ¿no? Los informales en muchos casos no tienen en consideración todo el tema de la planificación, ¿no? Ellos si se demoran un mes más, 2 meses más, no importa, ¿no? Sí, de repente les puede salir un poquito más caro porque tiene que pagar al personal y todo lo demás, ¿no? Pero visto desde el punto de vista en que la informalidad no va a contratar a alguien que vea por la seguridad, por ejemplo, ¿no? Han habido casos en todo el país, creo yo, ¿no? En los cuales han empezado con las excavaciones, de repente algo por ahí empieza a deslizarse y terminan atrapados algunos obreros, ¿no? Dios no quiera que sucedan más de esos casos, ¿no? Pero lo que te genera eso es una paralización, ¿no? ¿Por qué? Porque llega la municipalidad, llegan los medios, están todos ahí, tiene que llegar la policía, fiscal, y en realidad todo eso retrasa el proyecto, ¿no? Entonces, si un cliente es formal y trata de buscar que su constructor también sea formal, ¿no? Lo primero es ver los antecedentes de ese constructor, ¿no? Y si queremos estar más seguros, contratar la supervisión, ¿no? Entonces eso nos va a asegurar de que en realidad los plazos puedan cumplirse, ¿no? Usted mencionó algo muy importante, contratar supervisión. Vamos a la parte de soluciones. ¿Cómo pueden los ingenieros civiles contribuir a reducir esta informalidad en el sector construcción, según su opinión? Esa es una pregunta bastante amplia, creo yo, ¿no? Como decía, esta parte ya de una idiosincrasia de las personas, ¿no? Lamentablemente, así como la formalidad en cuanto al empleo es bajísima, ¿no? Entonces también la informalidad en cuanto a las construcciones va a ser altísima, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo que busca es ahorrarse. Me ahorro unos soles, ¿no? No contratando a un ingeniero civil que se encargue de desarrollar toda la especialidad de estructuras, no contrato a un arquitecto que se encargue de ver si es que realmente cumplo o no con la altura que dice el municipio y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la verdad es que tratar que, como ingenieros civiles, tratar de que se reduzca la informalidad es bastante complicado, pero no imposible, ¿no? De repente algunas características, ok, ¿sabes qué?
ver si de repente se hacen algunos temas de prefabricados, ¿no? Ok, para determinado sector, ¿no? Que tiene tales características del suelo, ok, esto acá es lo que tiene como prefabricado, ¿no? Y empezar de repente a construir como Legos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, claro, también tomando en consideración los costos, ¿no? Entonces, falta mucho por hacer. Ahí, ¿dónde empezar? Yo creo que sí, ¿no? Es cuestión nomás de tener la visión, ¿no? Y la determinación de ir por ese sector, ¿no? Por ese camino. Claro, profesor. ¿Y qué consejo le daría a sus estudiantes si tuviera la oportunidad de tenerlos aquí a todos y decirles algún consejo para afrontar este desafío en nuestro país? Wow, yo creo que es importante que se involucren, ¿no? Sé que el UPC tiene programas, ¿no? Donde ayudan a personas, ayudan a comunidades, captan agua, ¿no? Entonces, yo creo que empieza por ahí, ¿no? Hay que involucrarse, hay que hacer propio el tema de la informalidad, ¿no? Yo mismo he asesorado, ¿no? He propuesto cambios, ¿no? En viviendas, ¿no? Habían obreros que, mira, ingeniero, estoy haciendo esto acá, ¿no? ¿Dónde pongo la caja de luz? ¿La pongo acá en medio de la columna? No, un momentito, ¿no? No me toca la columna, a ver cómo está la columna, bueno, ya es razonable, no es razonable, ¿no? Entonces, ir guiándolos por ahí, ¿no? En ese camino, para evitar que sucedan desgracias finalmente, ¿no? Y cerrando ese tema de la informalidad, vamos un poco más al tema de estudiar ingeniería civil, y estas ya serían las últimas preguntas del podcast. ¿Qué consejos le darían a los estudiantes que están estudiando esta carrera? Y además, si hay algún momento que están pasando un momento difícil con algún curso, que usted también lo ha vivido en nuestra universidad, ¿qué consejos les daría? Que sean constantes, eso sí, la constancia, ¿no? Cursos que están flaqueando un poco, ¿no? No es que hacia el final del curso uno diga, pensé que pasaba y no sucedió, ¿no? Sino que uno ya va viendo progresivamente, ¿no? Si es que se le dificulta o no determinado curso, ¿no? Y es en ese momento que uno tiene que poner más empeño, más dedicación, ¿no? Si es posible, los veranos, ¿no? Meterse a hacer algunas prácticas, ¿no? Hoy por hoy es un poco más complicado de repente conseguir las prácticas, porque para dar como prácticas hay que cumplir ciertos requisitos laborales, ¿no? Pero nunca está de más, pues, empezar a ver de repente con algunos constructores o algo, que ¿qué veo, ¿no? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, estar metidos, ir conociendo desde ya cómo son los procesos constructivos, qué es lo que piden, cómo se valoriza, ¿no? De repente algunos documentos legales, tal vez administrativos, ¿no? Mientras más puedan abarcar, ya el momento que están estudiando, va a ser mejor, porque al final de cuentas todo eso vas metiéndolo en tu mochila de conocimiento, ¿no? Y más adelante lo vas a utilizar, eso sí. Claro, eso es muy cierto, porque a veces en la universidad aprendemos tantas cosas que decimos, pero esto, ¿lo aplicaremos en la carrera? ¿Esto, lo utilizaremos algún día? Pero siempre habrá ese día, ese momento exacto que vamos a aplicar, aunque sea el 1% de lo que aprendimos, para nuestra labor como ingenieros. Asimismo, queríamos hacerle una pregunta como profesor. Hay una pregunta que nos llega, que nos dicen que tengo mucha vergüenza en preguntar en clase porque no sé qué me va a decir el profesor y mis compañeros, si se van a burlar después de mí por esa pregunta. ¿Cómo hago la pregunta asertiva en ese aspecto? Claro, no, simplemente no tener miedo, ¿no? O sea, se trata de mí, ¿ya? Si yo no estoy entendiendo algo, ¿ya? Yo necesito preguntar. Los otros lo pueden saber, tal vez, sí, pero yo no. Entonces, yo levanto la mano y, ¿no? Ingeniero, profesor, ¿no? ¿Qué es esto acá? ¿Cómo se hace, no? Y la verdad que en la virtualidad, ya, esas preguntas no suceden muy a menudo, ¿no? A veces uno quiere saber, ¿no? Si de repente comprendieron, hay algo que no ha quedado claro, tal vez, ¿no? Porque a veces uno va explicando, hablando, todo lo demás, y de repente por ahí puede olvidarse de algo, y de repente alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Me he quedado con esta duda, ¿no? Ingeniero, sobre este tema, ¿no?
Y es importante que mientras más pregunten, ¿ya? En realidad el profesor va a tener la oportunidad de explayarse más, ¿ya? De empezar a sacar de su mochila todos los conocimientos que tiene y empezar a difundirlos a toda la clase, ¿no? Y en realidad todos aprenden, ¿no? De repente por ahí alguien sí sabía la respuesta, ¿no? Ja, 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 yo sí sé la respuesta, pero de pronto esa respuesta lleva a más cosas, ¿no? Que toda la clase se beneficia, ¿no? Entonces no tengan miedo de preguntar. Lo que usted dice es bastante asertivo y bastante cierto, porque hay alumnos que dicen, eso no sé qué, pero hay siempre un chico tímido o chica tímida que tienen miedo a ser juzgado después de que pregunten. Pero ya saben, chicos, los que están viendo este podcast, pregunten, porque es mejor quedar como tontito un segundo o un minuto antes de quedar como tonto toda la vida si no resolvimos esa pregunta en el momento que era. Sí, eso es totalmente cierto también, ¿no? Sí. Y es peor en la vida laboral, ¿no? En la vida laboral uno tiene que ser, pues, tiene que demostrar que sabe, ¿no? Y si no sé, un momentito lo averiguo y luego regreso, pero ya con la respuesta, ¿no? Y muchas veces, se quedan con la duda desde que están en la universidad, ¿no? Eso es muy cierto. Ya saben, chicos, tienen que preguntar lo más que puedan, porque lo que caracteriza a un ingeniero es que siempre es curioso. O sea, nunca se queda con esa duda, con esa espinita. Así que, finalmente, la pregunta final es, ¿alguna frase de vida que nos quiera compartir? ¿Cuál sería? Alguna frase de vida, eso es muy importante. No se queden con la duda. No se queden con la duda. Eso los va a llevar a investigar, a preguntar, a tratar de adquirir más conocimientos, ¿no? Y también ese mayor conocimiento les lleva a adquirir más conocimiento. Entonces, no se queden con la duda. Y eso en cualquiera de los campos, ya sea en la universidad, cuando sea la maestría, cuando sea el doctorado, el postdoctorado, siempre hay que preguntar si tenemos alguna duda, a ver si se puede solucionar, o el profesor puede ser que venga otro día con la respuesta. Con la respuesta. Sí. Profesor, muchísimas gracias. Y a todos los que están escuchando este podcast y viéndolo también, él es el profesor Oscar Ramos, que enseña cursos como planificación y control de obras, seguridad y salud en el trabajo. Además, también otros cursos como logística, que ya son cursos más especializados en la carrera, en la parte de gestión en la construcción. Y otro curso que enseña el profesor que se me esté pasando. Productividad también. Pero no en pregrado. No en pregrado. En EP. Pero también tenemos miembros de SEMA que son EP, así que ya saben, con el profesor van a aprender un montón. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de construcción y además es bastante paciente en sus clases. Es muy paciente y explica, si no le entiendes a la primera, a la segunda. Profesor Oscar, ingeniero Oscar, muchísimas gracias por este podcast. Nos ha compartido un montón de sus conocimientos, cómo inició su carrera, las primeras prácticas, que también es como que un tabú, y ahora ¿de dónde las consigo? ¿Cómo las consigo? A veces hay empresas que para las preprofesionales piden un CV de 10 años, pero al final no recuerdan que estamos en la universidad y a veces ni siquiera tenemos tiempo para estudiar algo aparte. Y todas esas duditas que todo ingeniero civil debe conocer, le hemos hoy abordado. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Gran podcast. Un abrazo. Hasta luego, profesor. Gracias.